par de minutitos a que se conecten más de sus compañeros, ¿ya? ¿Cómo está, Lice? Buenas. Ah, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo han estado? Bien. Bien, Licen. Qué bien, qué bien. Está bueno. Que estén bien. Buenas tardes, Lice. Hola, Marifer. ¿Cómo están? Ya están entrando más. Bien, muy buenas tardes para todos, chicos, chicas. Vamos a hacer lo siguiente en esta clase. La clase la vamos a dividir en dos partes. La primera parte voy a explicar la cuestión de la identidad cultural. La segunda parte les voy a dar un trabajito y lo vamos a trabajar en línea. Para la segunda parte, para el trabajo que van a hacer en grupos, porque es un trabajo en grupo, nos vamos a dividir en pequeños grupos para poder realizar ese trabajo. Pero en su momento yo les voy a explicar cómo va a ser, qué herramientas vamos a usar y cómo se va a evaluar el trabajo. ¿Ya? El trabajo, si bien es en grupo, eso lo voy a explicar, pero para que no se anden asustando, la nota es individual. Es decir, que tu nota no depende de todos los demás. Cada uno va a ganarse y va a pelear su propia nota. ¿Ya? Esto porque a veces hay quienes no trabajan y se benefician de los que sí trabajan. Para que no suceda eso, es que cada uno va a ganar su propia nota. Eso les voy a explicar más adelante, ¿sí? Bien, Lice, empezaremos, disculpe, ¿qué dijo? empezaremos entonces con la explicación. Para los que se están conectando recién, voy a volver a explicar más adelante, no se preocupen, ¿ya? Vamos entonces a qué es esto de la identidad cultural. Dime, Bianca. Lice, Dime. por favor, ¿será que el día de hoy no puedo prender mi cámara? Por favor, es que no me siento bien. Por favor. Ya, Bianca, está bien. Bueno, los demás se están olvidando lo de las cámaras. Por favor, chicos, es requisito, ¿ya? Vamos entonces a ver esto de la identidad cultural. ¿Qué es esto de la identidad cultural? El día de ayer hemos hablado de algunos rasgos fundamentales, esenciales para la conformación de la identidad. Y es evidente que cada uno de nosotros tenemos una identidad general como seres humanos, pero además tenemos una identidad que nos agrupa o nos hace parte de un determinado grupo social, ¿no? Y por último, tenemos también una identidad personal individual. Entonces, hay una que es la global, la que nos hace comunes a todos los seres humanos de los distintos pueblos y culturas, una identidad cultural que nos liga o nos une a un grupo social, y por último, una identidad individual o personal
que es la que se va formando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Podríamos empezar así. ¿Qué tenemos en común? A ver, aquí hay una pregunta. ¿Qué tienen en común estas personas? ¿Quién me puede decir? A ver, ¿qué podríamos responder a esta pregunta? Les muestro dos imágenes y la pregunta es, ¿qué tienen en común? Tradiciones podría ser, Lice. Ya, La nacionalidad. la nacionalidad, Derechos. muy bien, los derechos, ¿qué más? ¿Cómo? Educación, Lice. Los valores. Los valores, el sentido La de educación. pertenencia, la educación, ¿no? El derecho más bien a la educación sería, ¿no? El derecho a formarse. Esos rasgos, miren ustedes, en la primera foto, he tratado yo de buscar una imagen que se ajuste a nuestra realidad, a la vivencia de los distintos pueblos que hay, ¿no? Sin embargo, todos estos individuos tienen algo en común, aunque son diferentes, desde el modo en que se visten, desde el modo en que viven el día a día, incluso la alimentación, ¿no? El lenguaje, varias cosas. Pese a todo ello, hay cosas comunes en ellos. Podríamos resumirlo en que todos somos bolivianos, todos tenemos la misma bandera, todos tenemos esa misma nacionalidad. Nadie es más que el otro, ni menos que el otro bajo ese sentido. Todos gozamos de los mismos derechos y obligaciones ante el Estado, ¿no? Jóvenes, mayores, gente de la ciudad, gente del área rural, no importa, ¿no? No importa de dónde, todos tenemos esos elementos en común. Entonces, ¿qué es la identidad cultural? Estábamos hablando justamente el día de ayer de estos dos rasgos propios de la identidad cultural. Se dice que la identidad cultural se debe plantear desde dos ópticas. Una, la esencialista, ¿no? Que es el reconocimiento desde dentro, desde el ser mismo, que es lo que hemos estado trabajando ayer. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos? ¿No? ¿Quiénes somos? ¿Quién eres? La óptica esencialista, pero también tenemos una óptica constructivista que reconoce esa realidad desde fuera. ¿Cómo nos ven? A ver, Rose, ¿Sí, Licia? hay coherencia en cómo te ves tú a ti misma y cómo te ven los demás. No. A ver, ¿cómo te ves tú a ti? ¿Cómo es Rose para ti? No sabría explicar, dicen. Pero dime las cosas más sencillas, tú te conoces a ti misma, no te estoy preguntando de un extraño. ¿Cómo te consideras? 3 rasgos sencillos. A ver, hazme algo. Podría decir He comprado. alegre. Mucho, ¿no ves? Tinta negra. Seguí nomás, a ver. Te ha apagado el micrófono, Rose, creo. Ay, se podría decir alegre, que no sé, me preocupo por los demás.
Y Ya, eso. ya, gracias, Rose. A ver, Jessica, ¿cómo ves a Rose? Solo la estás viendo, pero ¿qué es lo que ves? ¿Cómo la percibes? No sé quién es. Sí, yo sé que no, pero se están conociendo. Les estoy presentando a Rose. Ahí tienes tu compañera Ah, sí. Jessica, un gusto. ¿Cómo Sí, la bueno, percibes? A ver, yo la veo como una niña muy buena, amable y alegre. y alegre. Sí. Yo Ujú. la veo más bien un poco seriecita y como que tímida. No solo porque le da miedo hablar en clase, tal vez por eso, pero no, de verdad que es alegre. Ah, sí, mira qué Sí. interesante. Ya. Cuando nosotros hablamos de nuestra identidad cultural, muchas veces nosotros decimos, el boliviano es así, ¿no? Es buena gente, es amable, es cariñoso, eh, es de buen trato, es dócil, es trabajador, ¿verdad? Tenemos una identidad, pero ¿cómo nos verán afuera? ¿Qué idea tendrán de los bolivianos desde fuera? Trabajador, Lice. Trabajador, dicen. A ver, ¿quién más? Lice, perdón, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo verán a los bolivianos afuera, desde fuera? Impuntuales, Impuntuales, ya, trabajadores, impuntuales, ¿qué más? Hay muchas culturas y creencias. Con Ya, mucho racismo en algunos países. No, ya, Sí, ¿qué más? Un poco borrachos, dice. Un poco borrachos, ya, con muchas cosas para celebrar. tienen muchos feriados, ¿no? Sí. Ya, También de que tienen muchos hijos los bolivianos, dicen igual. ah, caramba, mira, ¿qué más? también muchas tradiciones y culturas, Lice, porque en el exterior les gusta, digamos, nuestra cultura. Ujú. Excelente. Y dígame, ¿habrá una relación en lo que pensamos nosotros de nosotros y lo que piensan los demás? ¿O no hay relación? Marifer, ¿qué dices, Marifer? Está de hambre, creo que está Marifer, no ha debido almorzar todavía. No, Liz, ya almorcé. Estamos Ay, es distraídos. que estás ahí bostezando o estás de sueño. Pero bueno, a ver, ¿qué dices, Marifer, a la pregunta? Yo creo que depende mucho del tipo de lugar. Por ejemplo, en Europa los ven como los bolivianos a las personas súper trabajadoras. Pero si, digamos, nos vamos a lugares cercanos que tienen nuestra misma cultura, es como que los ven como inferiores, discriminándolos más. Por ejemplo, en Argentina, a los bolivianos no los bajan de gordos y negros. Entonces hay mucha discriminación. Ujú, ya está bien. Gracias, Marifer. Entonces no hay mucha relación, ¿no? De cómo nos vemos. A ver, ¿cómo es el cochala, el cochabambino? ¿Cómo se Vive ve? para... comelón, A ver, las Son mujeres cochabambinas, ¿cómo se ven? ¿Cómo es la mujer cochabambina? Melona. ¿Qué dicen? trabajadoras. Tímidas, coquetas. Ya, ¿quién Solera. más? Somalia, sociable, ¿qué dices? Somalia, sociable. Para sociable. mí las mujeres, Ojo Ya, alegre. ¿qué dices, Wilber? Ojo alegres. Ay, bandidas, ya. Yo pensé que el Bandida. cochalo era el bandido, pero la Trabajadora. cochala también parece. Lice,
También se las ve como orgullosas, porque no sé si ha escuchado en otros departamentos, cuando les dicen, tu novia de dónde es o tu chica de dónde es, y dicen de Cochabamba, y les dicen, ay no, ya fuiste, o algo así, se refieren como que son dominantes. Ah, eso le vamos a preguntar ahorita al Wilber, a ver, nos va a avisar más ratito. Sí, le dicen así, se les ve a las cochabambinas. Aquí he escuchado mucho, tenía dos amigos que tenían pareja de Cochabamba y eran dominados por ellas. Híjole. Mi esposa es de aquí de Cochabamba, Él dice dominado. pero no ejerce. Me dice dominado, me dice, mira, el Wilber debe estar bien dominado este Wilber bandido, ¿no? Bien. ¿Qué dices, Wilber? A ver, ¿cómo es la mujer cochabambina? Es simpática, es sociable, muy linda, mi parecer, ¿no? Ya, muy bien. ¿Y cómo es el cochabambino? Escucha, comedor, pues, Lice, gustoso, le gusta comer. Dice también, digamos, cuando ven a un chico con la, o sea, no sé, es creo que una característica que el cochabambito tenga la pancita, solo la pancita grande. Y entonces se lo conoce por comedor, porque es como que su pancita es de Cochabamba, ¿sí? Ya. Son pocholos, eso. Uy, 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 te han pegado los golpes bajos ahí. Son pocholos. Terrible, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo es el cochabambino? Muy choleros, le dicen. Cholero, Celosos. celoso, híjole. Oye, qué interesante. Mira, cuando hemos hablado de la cochabambina, puro cosas lindas han dicho. Y del Son cochabambino, detallistas también. Lice, las cochabambinas también son coquetas. ya, pero no es lo mismo decir es coqueta que es cholero. Ya, bueno, el hombre es coqueto, o sea, es ojo alegre y la mujer también. Ya están Yo no. equiparando. Yo he visto varias mujeres y hombres también así, o sea, ojo alegres. Son bien sociables, como dice Wikey. Unos bandidos. Bueno, cuando hablamos de la identidad, miren, ustedes han hablado de rasgos de ustedes, de cómo son y de cómo les ven. ¿Qué piensan de eso? Han dicho varias cosas. A mi juicio, por ejemplo, yo veo a la mujer cochabambina como una mujer luchadora única, capísima, valiente, realmente no tiene miedo, no tiene miedo. Es incluso más lanzada que el varón, que el cochabambino. ¿No? Entradoras. Mujeres, entradora, trabajadora. El cochabambino es, a mi juicio, ¿no? Yo no soy de Cochabamba, yo soy de Potosí. Pero para mí, por ejemplo, el cochabambino es más así de amiguero, le gusta compartir, pasar bien el momento, disfrutar. Pero la mujer no es más como de emprender, ¿no? Más de hagamos las cosas en otro nivel, como que más seriecitas, digamos, ¿no? En general les hablo. Que hay excepciones, en tan varones y en mujeres. Pero en general está vista así. Lice, una pregunta, ¿es verdad que el hombre potosino es más trabajador que cualquier hombre o sea, de Bolivia, del país? No sé decirte, Bianquita, la verdad ni idea. Pero a mí particularmente me gusta mucho trabajar, soy feliz trabajando. Puede ser. Trabaja duro, ¿no? También el clima, su situación le hace trabajar mucho más. Para que la tierra pueda producir, por ejemplo, en Potosí, no es lo mismo que acá, ¿no? Aquí aras un poquito y siembras y ya. En cambio, allá hay que trabajar un poco más la tierra, ¿no? Tal vez por eso, pero puede ser.
también he escuchado que el potosino es una persona humilde. Sí, Es eso lo que... sí. Yo igual noto como esa característica del potosino, ¿no? Es más sencillo, humilde, eh, tranquilo. Sumiso. Yo he escuchado que el Canva es flojo, Lice. Me viene desde mis padres que me dicen, mujer Canva, ni lo pienses. Y Sí, Lice, ¿no? yo he escuchado que el hombre Canva es el hombre más, ¿cómo se dice? Respetuoso. No, es el más cholero O sea, más pero el bien. verdadero Canva, no digamos. No hay verdaderos Canva hoy en día. Sí, pero o sea, el verdadero siempre, porque a mí siempre me decían o sea, siempre me decían en mi trabajo, igual debes conseguirte a un hombre Canva. Esos sí son respetuosos y yo era como de ¿qué? Para mí, o sea, yo siempre los veía como mujeriegos, a los hombres y mujeres flojos y como todos, ¿no ve? Interesante. Miren, estamos hablando de nuestra identidad, de lo que somos, ¿no? Y si nos ponemos a hablar de, de estos rasgos de todas nuestras ciudades, seguramente van a salir varias cosas. Para mí, por ejemplo, el paceño y la paceña son súper trabajadores, ¿no? Súper trabajadores. Eh, los del occidente, sobre todo, La Paz, Oruro, Potosí, tienen como esa fama, ¿no? De ser más trabajadores. El, el tarijeño es como que más tranquilo, ¿no? Tienen hasta su mismo modo de hablar. ¿Les han dicho que el cochabambino habla con efectos o no? ¿Sí no ve? Con efectos habla el cochabambino. Estaba el auto, ha venido una moto, man, ha pasado la moto y ha frenado, y ya estaba así rápido, así, así habla, ¿sí o no? Con efectos, es pichudo, a mí me encanta. Nosotros en Potosí hablamos con la I, por ejemplo, y, todo el tiempo, y terminas una oración y dices, como para afirmar lo que estás diciendo, ¿no? El Del paseño que chapaco es dice, chistoso. El chapaco habla corrido, dicen. el chapaco, el Sí, habla chapaco corrido habla y pues también bien, habla con su U. pausadito, medio cantadito, Lento. habla en tarita, así habla, el chapaco. El Ay, chapaco, Es dice, ahí va a pasado. seguir de otro lado. Y el paseño, Ya. Ya, pues, Lice. esa es nuestra identidad. Eso es como nos vemos nosotros mismos. Y hay una manera, o más bien hay otra identidad que es la de cómo nos ven, ¿no? Que responde a esta identidad constructivista. Y a veces no hay mucha relación de cómo eres a cómo te ven. La interrelación de estas dos ópticas, ¿ya? De la esencialista y de la constructivista, nos va a permitir ver la identidad como algo vivo y dinámico, como algo que está en constante cambio, en movimiento, ¿no? No podemos tener una sola visión de la identidad, una sola óptica de la identidad. No podemos decir que esto es así y listo. Hay personas que suelen decir, así yo soy, así soy yo. ¿No ve? Pero no seas así, no, así soy yo. Así somos. Y nos negamos a que el otro pueda identificarte. Y nos negamos a reconocer cómo me mira el otro. Le cortamos la mirada, le cortamos la capacidad de decir,
mira, yo te estoy percibiendo así, ¿no? Yo a Rose la veo, por ejemplo, volviendo al caso de su compañera, la miro toda seriecita, pero Jessica me dice, no, es porque está en las clases, se pone siempre un poquito, está seria, le gusta estudiar, ¿no ve? Pero después también le gusta divertirse, le gusta pasar bien, es genial, hace reír y ríe, es sociable. Pero cuando uno se cierra a una sola postura y niega esta posibilidad de construir una identidad más cabal, entonces no nos deja entender a cabalidad el reconocimiento del sí mismo, de quién es uno, y tampoco de quién es el otro, ¿no? Es por eso fundamental que nosotros tratemos de entender esta cuestión de la identidad. Muchas veces nos quedamos con los peores rasgos de la identidad y no con los mejores. Si yo te digo, pensá en un peruano, ¿en qué piensas? Chorro, flojo. Uy, pensamos en gente que se dedica a robar, ¿verdad? Pero no todos Peligro. roban. Peligro, guarden su cartera, ¿no ve? Pero no todos son así. El peruano es muy trabajador, pero lamentablemente estos sujetos que se dedican a esas prácticas, pues son los que generan ese rasgo de identidad. Y lo mismo sucede en Bolivia con el tema del narcotráfico, que se ha ido agudizando cada vez más. Si agarran a alguien con droga en otro país, ya no dicen el sujeto con nombre y apellido, fulano, de tal, sino dicen los bolivianos. Y ahí entramos nosotros, porque somos bolivianos. Y nuestra identidad se refleja ahí. ¿Se dan cuenta? Qué importante que nosotros reconozcamos nuestra identidad, pero también que seamos capaces de entender cómo nos miran los otros. Si solamente te miras tú y la última verdad sobre ti misma la tienes tú, porque es tu palabra, entonces no vas a permitir que haya una construcción social de quién eres. ¿Les pasa eso o no? A veces pasa, ¿no? Yo soy así. Yo digo las cosas de frente y vamos y confrontamos, porque somos así, pero no vemos quién está adelante. Es importante tener esta doble visión de nuestra propia identidad y reconocer que nuestra identidad no es una construcción única. También el otro tiene derecho a vernos y a mencionar cómo somos, ¿no? ¿Cómo somos? Avanzaremos. Dicen, entonces, si no he entendido mal, la óptica esencialista es de cómo me veo yo, ¿no? Del ser. Y la constructiva es de cómo me ven los de fuera de mi entorno. Exacto, exacto. Eso es lo que dice aquí. Una cosa es cómo soy yo y la otra es cómo me ven, cómo nos ven. La interrelación de estas dos ópticas nos permite ver la identidad, decíamos, como algo vivo, dinámico, ¿no? Hay entonces una visión absoluta de la identidad inmóvil y preconcebida, que tiene que ver con la identidad esencialista, y hay otra visión subjetiva de la identidad, que es inestable y cambiante. ¿Por qué es inestable y cambiante? Cuando yo te veo, cuando yo te veo aquí en la clase, te miro con los ojos del docente. Para mí tu identidad es que eres un estudiante. ¿Sí o no? Sí,
Pero cuando te ve tu papá o tu mamá, no te ve con los ojos del docente, te mira como a su hija o a su hijo. Cuando te encuentras con tus amigos, pues tus amigos te miran como es un amigo, una amiga. Vas a la tienda, ¡ay, la caserita! ¿No ves? El caserito. Caserito Wilber, te han mandado, ¿dónde está tu listita? ¿No ves? El casero. Nuestra identidad es dinámica, responde a diferentes contextos, no se limita a una sola cosa, aunque siga siendo la misma persona. Yo cuando estoy con ustedes, les hablo como docente, pero no hablo igual. Eso en la lógica analítica del siglo XX se llama los juegos del lenguaje, ¿ya? No hablo igual con ustedes porque estoy en mi modo docente, entonces tengo que hablar y expresarme como docente y enseñarles a ustedes, pero no es lo mismo cuando estoy en mi casa, ¿no? Cuando mi esposa me quiere hablar, no le digo, Abrial, no, levanta tu mano para hablar. No hay eso, ¿no ve? Más bien lo que no quiero es que levante su mano porque estoy fregado cuando levanta la mano. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro esta cuestión, ¿no? De que nuestra identidad es dinámica, por un lado, aunque yo sepa en esencia de quién soy. ¿Sí? Estamos yendo bien, ¿no? Continuaremos. La identidad cultural es la defensa de nuestras tradiciones. Ahora ya estamos entrando al tema, ¿no? La identidad cultural. Identificarme yo con una cultura, ¿no? Es la defensa de las tradiciones, de la historia, de los valores morales, espirituales y éticos, legados por generaciones pasadas. Tiene que ver, cuando hablamos ya de nuestra identidad cultural, del arraigo que nosotros tenemos hacia un determinado grupo social con todos estos elementos fundamentales, su historia, sus tradiciones, sus valores, las cuestiones éticas, que no son un invento de ayer, son la vivencia de nuestros pueblos de hace muchos años atrás, que se ha ido transmitiendo y se sigue viviendo en la actualidad. Esa definición la encontramos en la declaración que ha generado la UNESCO, ¿no? En su artículo 34, en el año 86. ¿Qué es cultura? Esto ya lo hemos hablado bastante, lo vamos a leer. Alguien que me lo lea, por favor. Yo le hice. Ya, Bianquita, dale. Ya. La cultura se define como los rasgos distintivos y específicos a las modalidades de pensamiento y de vida de toda persona y de toda comunidad. ¿Sigo, Lice? Sí. La cultura engloba pues la creación artística y la interpretación, la ejecución, la difusión de las obras de arte, la cultura física, los deportes y los juegos, las actividades al aire libre, así como las modalidades particulares mediante las cuales una sociedad y sus miembros expresan su sentimiento, la belleza y de armonía a su visión del mundo y sus formas de creación científica y técnica y el dominio de su medio ambiente natural. Es la capacidad del hombre para reflexionar sobre sí mismo, el derecho a definirse como hombre o como persona. Como persona. Gracias. También eso está en la Declaración Internacional de la UNESCO, ¿no?
Entonces, cuando definimos la cultura como tal, aunque si recuerdan, cuando hablamos del tema de la cultura, dijimos que este es un tema, un concepto muy complejo y que debería hablarse de culturas, había posiciones, ¿no? Pero esta definición que nos presenta acá la UNESCO sobre el concepto de cultura, pues engloba todos los elementos de los grupos, de diferentes grupos sociales, y engrana tranquilamente a cualquier grupo social, engrana a la identidad de cualquier grupo social, porque en todo se ve música, arte, se ve sus costumbres, sus tradiciones, etcétera, ¿no? Entonces, en esta definición esencialista de la cultura, podríamos decir que parte de la cultura es toda creación humana. Todo lo que hace el hombre es parte de la cultura. ¿Ya? Además, estas cuestiones, esta creación humana, va a reflejar la identidad de su grupo social, de su sociedad, ¿ya? Muestra su grupo social, su identidad, quiénes son. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde podríamos ver los rasgos de una cultura? Eso lo encontramos en el patrimonio cultural. ¿Quién me puede decir cuál sería un ejemplo de un patrimonio cultural? Carnaval de Oruro. La Casa de la Moneda. Muy bien. Todas esas cosas, ¿no? El Carnaval de Oruro, la Casa de la Moneda, hasta cosas sencillitas como nuestro aguayito. Esto es algo propio de nuestra cultura. No hay en otras culturas. Es parte nuestra, ¿no? Tiene su propio sentido. Todos estos elementos son parte de nuestro legado cultural, ¿no? También tenemos las industrias creativas, que es más bien este legado de las cosas que se siguen haciendo. El charango, por ejemplo. El charango es un instrumento boliviano. Y ahora este instrumento hecho en Bolivia, que nació en Bolivia, ahora es un aporte a toda la humanidad. Hay charangos en todo el mundo, pero nació aquí, ¿no? El charango es un instrumento que nació en el norte de Potosí. Bueno, me he quedado sin tiempo, les voy a mandar enseguida el siguiente enlace, ¿ya? Nos vemos en un ratito. Chau, chau. O unos comerciales. Les mando